Buenas tardes. Siguiendo con el curso de actualización en pediatría ambulatoria, tenemos la presencia del doctor Raúl Seminario Vilca. Él es médico egresado de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica e hizo su posgrado en San Marcos. Él ahora actualmente es médico asistente en el Hospital Regional de Loreto y jefe del servicio de pediatría. Además es profesor de la Cátedra de Pediatría de la Facultad de Medicina Humana de la UNAM. Él va a disertar sobre el tema de acarosis. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradezco al comité organizador por haber invitado a esta exposición. Muy importante para no solo los pediatras, sino para también cualquier profesional de salud, médicos generales y padres de familia, por qué no decirlo también. El curso Avances en el diagnóstico y tratamiento ambulatorio de enfermedades prevalentes en pediatría es importante, ya que uno de estos tópicos, y gracias por la apertura al tema, es acarosis. Recordar que acarosis es una enfermedad de infestación altamente contagiosa, mundial. En el entorno nuestro, aquí en Perú, hay muchísimos casos y cada año hay muchos brotes, sobre todo aunados a guarderías, colegios, asilo de ancianos o en algunos hospitales o en algunos lugares donde no hay una higiene adecuada, colchones, etcétera, ¿no? Está causado por un ácaro, es el Sarcoptes scabiei var hominis. Recordar esto, var hominis, porque también hay del perro o del gato que no infectan al humano. Eso sí es importante aclararlo, ¿no? El var hominis es el que se transmite por contacto cercano y prolongado piel a piel. Y rara vez a través de sábanas o ropas infectadas, rara vez, porque vamos a ver un poquito de su vida media y su poder infectante que pueda tener. Aunque el ácaro puede vivir 72 horas fuera de la piel humana. O sea, fuera de 72 horas ya no es infectante el ácaro, por ende ya no contagia si es que está en una cama o en una ropa infectada, ¿no? El periodo de incubación puede ser hasta 8 semanas y la primera infestación, en la primera infestación y luego de 24 horas nada más para las siguientes reinfestaciones. Eso quiere decir que nos podemos contagiar una primera vez y hacer la enfermedad hasta en 2 meses, y en las siguientes veces, pues nuestro poder de enfermarnos va a ser mucho más rápido. Este periodo de incubación se va a acortar grandemente. Es muy común en niños, bastante lo vemos en niños, pero también lo vemos en ancianos, pero vamos a tratar hoy día el tema de niños específicamente. Y pueden producirse en brotes, como le dije antes, en guarderías, colegios, albergues o residencias para ancianos. Puede complicarse con infecciones bacterianas como el impétigo o prurito posterior a la infección, pese que el paciente está curado, no tiene ya indicio de ningún Sarcoptes, ¿no?, de la sarna. Este prurito puede persistir por algunas semanas, ¿no? Hay 3 tipos. Hay un tipo llamado clásico, una acarosis llamada costrosa y la nodular. El que más vemos en pediatría probablemente es la acarosis de tipo clásica, caracterizada por picazón intensa, que empeora en las noches. Vemos que el niño en la noche está intranquilo, irritable, justamente por el gran prurito que produce este tipo de acarosis llamada clásica. Puede estar acompañada también con pápulas, escoraciones y madrigueras. Las madrigueras justamente son los lugares donde el Sarcoptes escarba dentro de la piel para poder allí depositar sus huevos, ¿no? Y se observan típicamente en los espacios interdigitales, en el abdomen y en los genitales, que van a ser un poco el diagnóstico clínico de esta enfermedad. En los niños puede afectarse también en cabeza y cuero cabelludo, y en proporción, en cada infestación, en esta infestación clásica, hay de 5 a 15 hembras, o sea que cuando nos enfermamos de acarosis clásica, vamos a tener un promedio entre 5 a 15 parásitos hembras infectándonos en este tipo de acarosis. Luego viene la acarosis costrosa, que también le llaman la acarosis noruega. Esta se caracteriza por picazón leve o ausente, no hay mucha picazón, pero hay lesiones con costras gruesas en manos y en los pies. Hay distrofia unguial y erupciones con descamación eritematosa. Se observa también en pacientes, básicamente en pacientes inmunodeprimidos, es más contagiosa y más difícil de tratar, obvio,
encontramos de cientos a millones de hembras. O sea, imagínense la cantidad. Por ende, en este tipo de acarosis costrosa es muy probable que sí nos contagiemos muy rápido y obviamente el tratamiento va a ser más difícil. Y vamos a ver cómo se trata una acarosis clásica y una acarosis costrosa. También hay que remarcar que esto se produce mucho en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Sobre todo desnutridos, pacientes con tratamiento corticoideo, pacientes con cáncer o alguna neoplasia. Y luego tenemos la acarosis de tipo nodular, que esta se caracteriza por nódulos persistentes que pican, que dan comezón, generalmente en las axilas, genitales, regiones crurales, palmas y plantas. Es muy común en niños pequeños, ¿no? Ya que los niños pequeños hacen una reacción inflamatoria a las heces de los ácaros, produciendo estos nódulos característicos, por eso le llaman nodular. Los heces de los ácaros se le llama escíbalas, o escíbalos, o escíbala, ¿no? Acá vemos las lesiones típicas que podemos ver, ¿no? Las lesiones clásicas, sobre todo, en niños, en lactantes, ¿no? Y hablemos un poquito de la epidemiología. Hay una prevalencia mundial de unos 200 millones de casos cada año. Cada año hay 200 millones de casos. Y suele ser el 10% en la población general y hasta el 50% en niños. Por ende, es más frecuente en niños, lo tenemos muy frecuente en la patología ambulatoria, ya sea en los hospitales o en la consulta privada o en las clínicas o cualquier centro de salud. Vamos a encontrar muchos niños con acarosis en cualquiera de sus 3 presentaciones, por lo general más la presentación clásica, pero lo tenemos en las 3 presentaciones. Hay mayor incidencia en invierno que en verano, justamente por la propagación de este ácaro, y la incidencia en diagnósticos ha aumentado de 0.6 casos por cada 1.000 personas en el 2011 a 2.6 casos por cada 1.000 personas en el 2020. Quiere decir que estamos generando más casos cada año, ¿no? La prevalencia varía con la región y es de aproximadamente el 2% en algunos países europeos y en el Oriente Medio, por ejemplo, es más del 30% en países insulares del Pacífico, ¿no? Esta publicación, bueno, tiene una fuente ahí que la pueden ver. Entonces nosotros tenemos que la incidencia de casos de sarna es bastante frecuente en niños más que en adultos y vemos que para esto existen algunos factores de riesgo. Por ejemplo, se presenta en todas las edades, pero hay grupos que son más afectados, hay edades más afectadas, hay grupos étnicos más afectados y niveles socioeconómicos más afectados. Es obvio que es más afectado el nivel socioeconómico bajo, ¿no? Puede ser más probable en mujeres y en niños pequeños, ¿no? El contacto piel a piel y el hacinamiento son factores de riesgo también importantes para la sarna, ¿no? El tomarse de la mano, el bailar, el compartir una cama, el contacto sexual, nos hace que esto sea un riesgo, ¿no? En algunos tópicos consideran a la acarosis como una enfermedad de contacto sexual, o una ETS, ¿no? Una enfermedad de transmisión sexual. Ocurren en entornos institucionales como albergues, hospitales, hogares de ancianos, colegios, guarderías, ¿no? También en las personas que viajan por largo tiempo, están viajando más de 8 semanas, o sea, aquel viajante que viaja más de 8 semanas, quiere decir que va migrando de cama en cama y en ámbitos diferentes y tiene mayor exposición y por ende mayor riesgo también. También el vivir en una vivienda inestable, higiene más deficiente, el mal estado nutricional, la demencia, privación social o el contacto sexual, como había mencionado anteriormente. Entonces existen algunos factores de riesgo que ponen a nuestros niños en situaciones socioeconómicas deprimentes, en situación nutricional deprimente, que hace que se enfermen mucho más. Y vemos nosotros nuestra estadística o la casuística que podemos ver en nuestros consultorios, es ver pacientes con acarosis justamente proveniendo de las zonas menos favorecidas de acá de la ciudad de Iquitos, ¿no? La etiología es el ácaro del humano hembra, como les decía anteriormente, el Sarcoptes scabiei var hominis, y es el responsable de la sarna humana. Existen otros Sarcoptes scabiei también de animales, pero no produce esa enfermedad, ¿no? La sarna zoonótica es causada por diferentes variantes de ácaros que generalmente no parecen reproducirse bien en los humanos. Si es que el humano se infecta de esta sarna del perro o del gato o de algún animal, es bastante autolimitada realmente.
El ácaro puede vivir hasta 72 horas fuera de la piel humana y hasta 2 meses en una persona no tratada. O sea, si una persona no se trata, 2 meses va a estar el ácaro allí. Y después va a fallecer, va a fenecer también. La supervivencia de estos ácaros en fomites depende de las condiciones ambientales. Puede estar 36 horas a temperatura ambiente y hasta 17 días en condiciones frescas y húmedas en algunos fomites, ¿no? Con respecto a la patogenia, la transmisión suele ocurrirse piel a piel, cercano y un contacto prolongado, ¿no? Se dice que este contacto debe ser más de entre 5 a 20 minutos de contacto e incluso en comunidades superpobladas o por contacto sexual, ¿no? La infección a través de fomites, como sábanas o ropas infectadas, es poco común en la sarna clásica, ¿no? Es poco común, ¿no? En la sarna con costras sí es muy común, o sea, en la sarna noruega va a ser más común enfermarnos de sarna, ya que la cantidad de Sarcoptes hembra va a ser miles, ¿no? La sarna costrosa es altamente contagiosa a través de fomites o transmisión cutánea debido a una gran cantidad de ácaros, ¿no? Pueden haber brotes en escuelas, hospitales, albergues y hogares de ancianos. Con respecto a la patogenia también hay que entender que este Sarcoptes es un ácaro redondo de unos 0.4 milímetros por 0.3 milímetros y tiene 4 pares de patas. Después de aparearse en la superficie de la piel, el ácaro hembra hace unos túneles, a los cuales denominamos madrigueras, en la epidermis hasta el estrato córneo y deposita sus heces o escíbalos, ¿no? Y los huevos también mientras excava. El ácaro hembra vive entre 4 a 6 semanas y produce probablemente entre 2 a 4 huevos al día. Las ninfas eclosionan en 2 a 4 días y maduran en la superficie de la piel, repitiendo este ciclo cada vez. La aparición de síntomas va a variar y puede diferir entre un paciente u otro. Las infestaciones primarias tienden a ocurrir semanas después de la exposición y, como dije anteriormente, hasta 8 semanas, ¿no?, cuando producen ya los síntomas o el periodo de incubación. Mientras que las reinfestaciones pueden ser en muy pocos tiempos, ¿no?, menor a 2 días, en promedio 24 horas, ¿no?, o un día. Si bien es cierto, la patogenia es ampliamente conocida, la clínica también, pero va a variar un poco de qué tipo de acarosis es. El prurito extremo suele empeorar en las noches, pudiendo variar, y es en las noches, de acuerdo a su ciclo de vida de Sarcoptes, hace su excavación en la epidermis para poder depositar sus huevos o sus heces, ¿no? El prurito se observa típicamente como una erupción papular. La erupción de la sarna también puede presentarse en lesiones vesiculares, pustulosas o nodulares en los bebés que hacen una respuesta inflamatoria mayor, ¿no? Ahí le conocemos como la sarna de tipo nodular. En niños pequeños puede afectar también la cabeza y cuello y las plantas de los pies. Diferente que el adulto por lo general no coge cabeza y cuello, ¿no? Pero en los niños pequeños, sobre todo lactantes, vamos a encontrar esta afección. Lesiones elevadas y papulares y palpables van a variar según el tamaño, de 2 milímetros hasta a un poco mayor a 1 milímetro, a 1 centímetro o 10 milímetros. Las típicas suelen ser eritematosas, pero pueden estar hiperpigmentadas en pacientes de piel oscura. Generalmente se forman en grupos, mayor o igual a 3 lesiones en una misma zona, dentro de unos 10 a 20 centímetros según el dermatoscopio que podamos usar. Usamos un dermatoscopio, agarramos una zona y vemos más de 3 lesiones y podemos estar frente a una confirmación clínica, ya que vamos a ver después cuáles son los tipos de sarna de acuerdo al diagnóstico que podemos hacer, ¿no? Los sitios comunes son los espacios interdigitales entre los dedos de las manos y los pies y las zonas flectoras de las muñecas. Probablemente la zona de las flexoras de las muñecas es una zona donde hay mucha afección, mucho roce, mucha picazón también y probablemente la zona más adecuada para obtener una muestra. En las zonas extensoras de los codos, pliegues axilares, nalgas, genitales, areolas, pezones, abdomen y ombligo y la región inframamaria en las mujercitas, ¿no? En lactantes puede ubicarse también en zonas atípicas, como mencioné anteriormente, que es el cuero cabelludo de la cabeza, planta y palma de los pies y también algo del tronco, ¿no? Las lesiones primarias incluyen las madrigueras, las pápulas y las vesículas.
Las madrigueras suelen aparecer como lesiones lineales y onduladas con pequeñas vesículas o pápulas y miden entre 3 a 7 milímetros de largo y 0.4 milímetros de ancho. Es más común en pliegues de palmas y plantas, muñecas, tobillos y los espacios interdigitales. Las pápulas son pequeñas lesiones circunscritas, amarillas o blancas, con neutrófilos por la reacción inflamatoria que producen de 2 a 3 milímetros de diámetro y pueden transformarse en vesícula o ampolla, a menudo que evolucionan a lesiones secundarias, que son la otra forma de ver, ¿no? Las lesiones primarias que estamos viendo ahorita y luego las lesiones secundarias. Las vesículas son lesiones bien delimitadas y llenas de líquido que con frecuencia se convierten en lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Son las dermatitis eczematosa, las pústulas, las costras, burbujas, infecciones secundarias y nódulos. Estas lesiones secundarias pueden aparecer siendo los nódulos secundarios a una reacción de hipersensibilidad, o sea, una reacción alérgica a los productos del Sarcoptes, y puede ser al mismo Sarcoptes, aparte del Sarcoptes o heces del Sarcoptes o algún otro antígeno del ácaro, pudiendo ser la lesión primaria en niños y bebés, y que esta puede persistir estos síntomas por semanas o meses después del tratamiento. Y esa es una complicación. El prurito que aparece, el niño ya se sanó, pero sigue con el prurito por esta reacción inflamatoria que produce el ácaro. ¿Cómo evaluamos a los pacientes? Si bien es cierto, ya sabemos un poco la etiología, un poco la incidencia, la epidemiología, cómo es el agente causante, cuál es la patogenia de la enfermedad, cuál es la clínica, cómo debemos examinar a estos pacientes cuando sospechamos que puede ser una acarosis. Pues siempre examinar con guantes, ¿no? Evitar el contacto de nuestra piel con la piel del paciente. Los sitios comunes de lesión son los espacios interdigitales, entonces en esas zonas hay que tener mucho cuidado. Las lesiones típicas son pápulas elevadas que se agrupan en uno o más sitios comunes. Las pápulas suelen ser eritematosas, pero luego pueden estar hiperpigmentadas, y con el tiempo estas pueden desarrollarse en lesiones secundarias. Usar un dermatoscopio, ¿no?, para visualizar la madriguera. Si no hay un dermatoscopio, usar la tetraciclina con una lámpara de Wood o tinte de fluoresceína con la lámpara de Wood, ¿no? O podemos usar la prueba de tinta en madrigueras, ¿no? Es una prueba relativamente accesible, ¿no? Sobre todo tetraciclina todos tenemos, y una lámpara de Wood pues venden en Mercado Libre por 120 soles. O sea, podemos tener en nuestros consultorios una lámpara de Wood y la tetraciclina. Pero después vamos a ver cómo hacemos el diagnóstico, y el diagnóstico pero mayoritariamente va a ser clínico, y lo vamos a ver después. Entonces acá tenemos el dermatoscopio, ¿no? Existen ahora aparatos en el celular que podemos tener dermatoscopio. A la margen derecha, superior derecha, tenemos a la lámpara de Wood, ¿no? Y las lesiones donde podemos encontrarlas, que es el sarpullido en las manos, pies, y en la muñeca. Ahí vamos a ver las clásicas lesiones o las clásicas madrigueras, ¿no? ¿Cómo clasificamos a nuestros pacientes? Ok, muy bien. Entonces, en base a lo que yo puedo ver, en base a la clínica, ¿no?, y a la epidemiología y a una buena historia y el examen clínico, yo voy a clasificar a mis pacientes como sospechoso de sarna, como sarna clínica o como sarna confirmada. Muy bien, aquí voy a decir que puede ser un paciente sospechoso de sarna. Esto es importante para poder iniciar el tratamiento. Entonces, ¿a quién va a ser sospechoso de sarna? Va a ser aquel paciente que tiene lesiones típicas y antecedentes de picazón o contacto con una persona con sarna. Entonces, todo niño que tenga picazón y lesiones típicas, para mí va a ser un paciente sospechoso de sarna. ¿Quién va a ser? ¿Quién más va a ser sospechoso de sarna? Aquel paciente que tiene lesiones atípicas, como los lactantes, y antecedentes de picazón. Y también, en este caso, tiene que tener un contacto con personas con sarna. En los lactantes, voy a sospechar sarna. Si es que hay un familiar con sarna, que el niño se incomoda o noto prurito en él, y va a haber lesiones atípicas, sobre todo en cabeza, cuello, planta de los pies, ¿no? ¿En quiénes voy a catalogarlos o voy a clasificarlos como sarna clínica? Aquellos pacientes que voy a visualizar madrigueras, ya sea con la lámpara de Wood, con el dermatoscopio o con la prueba de la tetraciclina o con una prueba de tinción. Voy a visualizar madrigueras. O voy a encontrar lesiones típicas
pero en los genitales. Si encuentro lesiones típicas en los genitales, en niños más grandes, voy a decir, este paciente clínicamente sí es una sarna. O en cualquier lesión típica de sarna, que no sea genital, más antecedente de picazón y contacto personal con una persona, o la redundancia, con sarna, ¿no? ¿Y en quiénes voy a hacer una sarna confirmada? ¿Sí? Observando directamente al ácaro en la piel, mediante un dermatoscopio o visualizando ácaros. Hay una prueba que se llama videodermatoscopía, que es mucho más sensible y mucho más específica para el diagnóstico de sarna. O también visualizando en esta prueba con el dermatoscopio las heces o los huevitos del Sarcoptes, ¿no? En una muestra de piel con microscopía óptica o imágenes de alta potencia como la videodermatoscopía, ¿no? Entonces, pues, estas son las formas como yo puedo confirmar que nuestro paciente está con una sarna. Entonces tenemos a 3 tipos de pacientes: sospechoso de sarna, sarna clínica y sarna confirmada. Según la AICS, que es la Alianza Internacional para el Control de la Sarna, dice que el diagnóstico de la sarna incluye algunos aspectos y mencionan la visualización directa de un ácaro confirma el diagnóstico de sarna. Claro, mirar sarna en la piel va a hacerlo, ya sea mediante una muestra de la piel o mirándolo directamente a través de un dermatoscopio o una videodermatoscopía. Se puede hacer un diagnóstico de sarna clínica si se visualiza la madriguera, y eso mencionan. Bueno, también lo mencionaba en los criterios anteriores, pero la Alianza Internacional para el Control de la Sarna lo remarca específicamente. Según esta alianza, se puede hacer una dermatoscopía húmeda o seca, resultando complicada en la sarna genital por obvias razones y no ser apropiada en pacientes con lesiones impetiginizadas. O sea, la dermatoscopía cuando el paciente está infectado y está con una lesión secundaria tipo un impétigo, la dermatoscopía no nos ayuda, porque vamos a ver más la expresión clínica del impétigo que la expresión clínica de la sarna per se. Los huevos o escíbalos no pueden ser visualizados por dermatoscopía, ya que la resolución de esto es solo 10x o 10 aumentos, ¿no? Entonces, ¿no? Lo que vamos a ver probablemente sea el ácaro. En cambio, la videodermoscopía tiene un aumento de entre 40 a 1000x, y esto va a permitir distinguir las madrigueras, escoriaciones, y va a identificar ácaros, huevos y heces, ¿no? Sobre todo en los contactos, y obviamente que este procedimiento es mucho más costoso que una dermatoscopía simple, ¿no? Pero es mucho más sensible y más específica para poder diagnosticar a nuestros pacientes. Hay criterios de esta Alianza Internacional para el Control de la Sarna, ¿no? Y dice que tenemos pacientes en la categoría A. ¿Quiénes son los pacientes en la categoría A? Son los que tienen el diagnóstico confirmado. ¿A quiénes incluye A? Aquí incluye a 3 categorías. A la A1, que vamos a identificar ácaros, huevos, heces, mediante la microscopía óptica que muestra la piel, 10x, ¿no? Un aumento de 10x. También, si solo encuentro en la categoría A2 a ácaros y huevos visualizados en la piel mediante la videodermoscopía. O la categoría A3, que voy a visualizar ácaros visibles por la dermatoscopía, ¿no? O sea, puedo hacer el microscopio, el videodermoscopio o el dermatoscopio, ¿no? Cualquiera de esas 3 me va a confirmar y va a ser categoría A. En la categoría B va a ser el clínico, que va a incluir uno o más de los siguientes: madrigueras en sarna, lesiones genitales en los masculinos, en los niños grandes, y las lesiones indicativas que tienen más el antecedente prurito y el contacto de la persona con sarna, ¿no? Y tenemos la categoría C, que es el sospechoso. Aquí incluye la Alianza Internacional para el Control de la Sarna, incluye acá a los pacientes que tienen lesiones indicativas o lesiones típicas y antecedente de prurito o contacto con sarna, y a los pacientes con lesiones atípicas y el antecedente más el contacto de la persona con sarna. Por lo general, lo que menciona esta alianza internacional es que no es necesario hacer pruebas, ya que la mayoría se va a diagnosticar clínicamente. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como pediatras, como médicos generales, como personal de salud, diagnosticar clínicamente en base a todo lo expuesto anteriormente, para poder darle tratamiento a nuestros pacientes y no siga infectando, más aún si es una sarna noruega o
la costrosa, que va a tener miles de Sarcópteres en su piel, ¿no? Y acá es importante, las madrigueras se pueden identificar mediante una prueba de tinta o prueba de fluoresceína. Podemos usar también la tetraciclina y usar una lámpara de Wood para ver las madrigueritas, ¿no? La dermatoscopía húmeda o seca o la videodermoscopía pueden ayudar en la visualización de madrigueras, ácaros, huevos o heces, ¿no? Las muestras de lesiones cutáneas se pueden recolectar mediante raspados de piel, biopsia o afectado epidérmico o prueba de cinta adhesiva y evaluarse con una microscopía. Pero vuelvo a repetir que nuestro objetivo en este momento sería encontrar o diagnosticar sarnas clínicas, más no confirmadas, porque va a representar una serie de equipamientos que sería bueno tenerlos, pero clínicamente también podemos aportar mucho según la Alianza Internacional. ¿Cómo tomamos la muestra? Si se quiere confirmar el diagnóstico, ¿no?, vamos a tomar una muestra. Se toma la muestra de piel, ¿no?, mediante una biopsia de raspado epidérmico, solo raspado, o una prueba de cinta adhesiva. La muestra se obtiene de la mayor zona de afección, que puede ser las manos, espacios interdigitales y las muñecas, que son las zonas donde hay más escíbalos, hay más huevos, ¿no?, y hay más ácaros también. Se aplica una gota de aceite mineral, y esta es la prueba de aceite mineral o la prueba de Müller, que habla de que se aplica una gota de aceite mineral en la lesión y una hoja de bisturí número 15. Se raspa y eso ya se coloca en una lámina portaobjeto, se coloca una cubreobjeto y se observa en el microscopio, ¿no? Y podemos observar, y aquí tenemos al ácaro, ¿no? Podemos observar las heces o escíbalos, ¿no?, y las madrigueras, ¿no? Una vez que nosotros hemos identificado y hemos diagnosticado a nuestros pacientes, vamos a decir cuál es el mejor tratamiento que voy a indicar, ya sea clínicamente, ya sea confirmado, clínico o sospecho, ¿no? Voy a tratar a mi paciente, voy a darle un tratamiento. Y el tratamiento va a estar dado dependiendo del tipo de sarna que he encontrado. Si he encontrado una sarna clásica, ¿no?, la no costrosa, ¿no?, que es la más común para este caso, vamos a usar permetrina tópica. Hay varios productos genéricos y comerciales de permetrina al 5%. Recuerden que en permetrina nosotros tenemos la crema de permetrina al 5% y la loción al 1%. Recuerde, tenemos que usar al 5%. La loción al 1% no nos sirve para sarna, nos sirve solo para piojos. O sea que no debemos usar lo que es el spray en la piel, ¿ya? No va a hacer efecto. Entonces vamos a usar la permetrina tópica al 5%, que es el tratamiento de elección, niños desde 2 meses para arriba. Vamos a aplicar una capa fina sobre todas las superficies de la piel, desde el cuello hasta los dedos, durante de 8 a 14 horas. Quiere decir que esta aplicación de medicamento tópico debe estar no menos de 8 horas en contacto con la piel, ¿no? No menos de 8 horas. Entonces eso hace que en las noches lo hagamos acostar a nuestros niños untados de esta crema, ¿no? Al siguiente día enjuagamos. Idealmente pueden estar hasta 14 horas, pero la recomendación es que no menos de 8 horas. Vamos a repetir el tratamiento tópico una semana después, solo una vez. Y vamos a evitar en todo momento el contacto con los ojos y mucosas. De darse, solo lavados con agua nada más. Y acá es importante, la loción o el shampoo al 1% de permetrina, que también hay disponible comercialmente, no es adecuada para la sarna, es solo para pediculosis, ¿ya? Así que a veces la familia encuentra el spray y le decimos nosotros, no, ya, sí, aplíquese, no le va a servir. Otro que podemos usar es la ivermectina tópica, ¿no? Hay también presentaciones de ivermectina que se pueden usar tópicamente y esta está considerada por el CDC, pero no está aprobada por la FDA, ¿ya? No está aprobada por la FDA, entonces en algunos contextos la van a usar y en otros contextos más influenciados por los United States no lo van a usar. Aquí sí está en nuestro repertorio de uso, así que nosotros sí lo podemos usar.
Se aplica en cualquier zona del cuerpo, desde el cuello hasta la punta de los pies. Igual, luego de 8 a 14 horas hay que lavarlo y repetir en una semana si persisten los síntomas. Puede ser tan eficaz como la ivermectina oral para resolver problemas clínicos y el prurito, ¿sí? O sea, podemos usar nuestra ivermectina tópica, ¿no? Primero permetrina, luego ivermectina. ¿Qué más también podemos usar? Podemos usar en sarna clásica la ivermectina oral, ¿no? Está recomendada por el CDC, pero no está aprobada por la FDA y debemos usarlo en niños que pesen más allá de 15 kilos. Y la dosis es la misma, 200 microgramos por kilo una vez al día y repetir esta dosis 14 días después. Recuerden que 200 microgramos es lo que trae una gota del goterito de ivermectina, entonces más o menos nos sale a una gota por kilo. Pero eso sí, importante en niños mayores de 15 kilos. Es preferible en pacientes de edad avanzada, pacientes con afecciones eczematosas u otras personas que no pueden tolerar el tratamiento tópico. Recuerden que el tratamiento tópico puede ser muy inflamatorio para la piel también, ¿no? Y es lo que usamos más en epidemias. Usamos vía oral y controlamos esta carosis también. Igual de eficaz que la permetrina entre las 3 y 6 semanas después de la terapia, o sea, recién a la semana 3 o la semana 6 de haber iniciado el tratamiento, ambos tratamientos van a equiparar su poder de efectividad. Debe tomarse siempre con alimentos, no usarse en embarazadas ni en mujeres que dan de lactar. Hay otras opciones en segunda línea, ¿no? Que muy poco tenemos nosotros acá en Iquitos o en Perú. El cotramitón al 10%, suspensión tópica de espinosat al 0.9%, el benzoato de bencilo entre el 6.25 al 25%. Recordar que el benzoato de bencilo no está aprobado por la FDA para la sarna. El lindano, que se usaba antes, ¿no? En loción tópica al 1%, ya no se recomienda de manera rutinaria porque resulta neurotóxico. Y el malatión, al 0.5%, ha resultado poco efectivo realmente. Mucha resistencia del malatión o de la sarna o del sarcóptes al malatión. Así que sí, casi siempre tenemos que usar nuestra permetrina o nuestra ivermectina, ya sea tópica o vía oral, que son los tratamientos de elección. Usar otro medicamento como benzoato de bencilo también tiene sus riesgos, ¿no? Eso es con respecto a la sarna clásica. Con respecto a la sarna costrosa o la sarna noruega, el tratamiento sugerido por el CDC, recordar que esta es una sarna que tiene miles o millones de sarcóptes hembra y que produce múltiples lesiones y es mucho más contagiante, y en personas probablemente con alguna inmunosupresión debemos usar más dosis, más tratamiento, más tiempo, y usamos la ivermectina a la misma dosis, 200 microgramos por kilo vía oral, los días 1, 2, 8, 9 y 15, y unas dosis adicionales los días 22 y 29 para casos más graves. Entonces, más dosis, más tiempo, y obviamente la tasa de curación también es menor, aún siguiendo estos esquemas. Podemos usar la permetrina al 5% o benzoato de bencilo al 25% y vamos a aplicar tópicamente en todo el cuerpo diariamente durante 7 días. Luego, durante 7 días, todos los días durante 7 días, ¿no? Luego 2 veces a la semana hasta que se cure. Evitamos el lindano por el problema neurotóxico y examinamos siempre y tratamos a los contactos más cercanos independientemente si tengan síntomas. O sea, cuando viene un niño, la mamá en sus brazos tiene. Entonces hay que tratar también a la mamá. Si no tratamos a la mamá, obviamente va a haber un porcentaje de recurrencia bastante alto. Vamos a descontaminar la ropa, peluches y ropa de cama. Y los niños deben ser excluidos de las escuelas hasta que reciban tratamiento, pudiendo regresar al día siguiente del primer tratamiento. O sea, pueden regresar, pero ya ha iniciado su tratamiento, ¿no? Recordar también que la erupción y el prurito pueden persistir hasta 2 semanas después del tratamiento. O sea, el paciente ya se trató, ya culminó su tratamiento y el paciente sigue con la erupción, sigue con las lesiones secundarias y con los nódulos y el prurito, ¿no? Si los síntomas persisten más allá de 2 semanas, considerar otras causas de este prurito, ¿no? Como los ácaros domésticos, la reinfección o una dermatitis alérgica.
considerar también repetir el tratamiento con un método de manejo diferente. O sea, ya no usar ivermectina, usar permetrina o usar benzoato de bencilo, ¿no? Si los síntomas persisten más allá de 2 semanas o aún se detectan ácaros vivos, ¿no? O sea, hacemos otro procedimiento y vemos si es que hay ácaros y podemos repetir el tratamiento o darle un esquema diferente. Recordar que existe una irritación per se del mismo ácaro, hay una irritación también por el medicamento que estamos usando, ¿no? Los piretroides causan lesión, causan irritación. Entonces este tratamiento de esta irritación y la picazón, ¿no? Podemos usar algún emoliente antihistamínico o algún corticoide. Entonces vamos a tener también las terapias escabicidas y las terapias no escabicidas. O sea, estos tratamientos no escabicidas, como los emolientes, los antihistamínicos, los corticoides, son importantes también. Y acá tenemos, por ejemplo, a los emolientes. Puede tener con o sin corticoides. Es útil para la irritación cutánea debido a los medicamentos tópicos. Útil en caso de asma eczematosa grave, cuando hay un eczema muy profundo en los niños, muy intenso, entonces vamos a usar algún tipo de estos emolientes. Antihistamínico puede ser útil para la picazón que persiste después del tratamiento escabicida, ¿no? Hay niños que no pueden ni dormir por el exagerado prurito que tienen. Y corticoides, útiles para la dermatitis de contacto y la dermatitis irritativa asociada, ¿no? Para bajar la inflamación de la piel usamos corticoides de baja o mediana potencia por un tiempo más o menos de 1 hasta a veces 2 semanas. El tratamiento de contactos cercanos, independientemente de los síntomas, usando una aplicación de cualquier agente tópico como profilaxis. O sea, vemos a todos sus contactos cercanos, le damos tratamiento con una sola dosis, ¿no? En una diapositiva anterior o antes de la previa, hablaba de la descontaminación. Bueno, hay que descontaminar artículos que estuvieran en contacto con nuestro paciente durante más o menos 2 a 3 días, ¿no? Tenemos que descontaminar eso porque también recordar cuánto tiempo de vida tiene el ácaro, 72 horas. Entonces es el tiempo en el cual tenemos que descontaminar las ropas que han estado en contacto con el niño, ya sean ropas de puesta o ropas de cama. Entonces vamos a descontaminar la ropa y la ropa de cama, incluidos los peluches, un lavado con una máquina a 60 grados, o sea, con agua caliente, y secarlo caliente también, ¿no? Secarlo caliente, no secarlo que chorree, sino secarlo con mucho calor, ¿no? Como hacen las lavadoras o las secadoras de ropa, ¿no? Utilizar un insecticida en polvo o en aerosol para materiales que no se puedan lavar, y colocar los artículos que no se puedan lavar en una bolsa de plástico y sellarla por unos 2 o 3 días. Sellarlo. Al sellarlo, el ácaro automáticamente va a morir dentro de la bolsa. No es necesario fumigar las áreas habitables, o sea, no es necesario la fumigación. ¿Cuándo fracasa nuestro tratamiento? ¿Cuándo decimos, pucha, este esquema no ha funcionado? Bueno, porque en parte no cumplimos el tratamiento indicado, a las dosis indicadas, por el día indicado, por los tiempos indicados, o no hemos cumplido con la terapia de descontaminación también, ¿no? Cuando hemos usado una dosis inadecuada del escabicida, cuando no ha habido una buena aplicación tópica, recordemos que tenemos que untar a nuestro paciente, ¿ya? De contaminación inadecuada, la reinfestación, ¿no? No hemos tratado los contactos, o un diagnóstico erróneo, ¿no? O, como hemos visto también, resistencia, como al malatión, que ha habido mucha resistencia, ¿no? ¿Qué complicaciones podemos tener? Pues las clásicas de la infestación, ya sea por estafilococos o estreptococos de grupo B, por el rascado, ¿no? Pudiendo desarrollar muchas complicaciones derivadas de estos gérmenes como impétigo, ectima, furunculosis, celulitis. Para esto podemos usar ácido fucídico más el corticoide tópico, que nos va a ayudar al proceso inflamatorio y al proceso infeccioso. Otra complicación es la eczematización secundaria que puede haber y el prurito postescabiético, que puede durar varias semanas y en algunos casos meses por reacción de hipersensibilidad a los ácaros y los productos de la sauna como los SIVA o los huevos, ¿no? Esto se trata con corticoides, ¿no? Para poder disminuir este proceso inflamatorio. ¿Qué complicaciones? Problemas psicológicos, incluido la vergüenza, el delirio de parasitosis, ¿no? Y todo lo que nos da la sarna en sí.
Otra complicación es la linfadenopatía generalizada, producto de una sarna costrosa, porque está multiinfectada y se ha infectado por todo lado este paciente. Muy bien. Esperamos que con esta pequeña actualización, es una actualización realmente, de sarna, podamos atender mejor a nuestros pacientes, identificarlos mejor, quizás no depender mucho de aparatajes que usan los dermatólogos, pero sí clasificar a nuestros pacientes como sarna probable o sarna clínica y poder tratarlos, descontaminar el ambiente del niño, tratar a los contactos y elegir un esquema de tratamiento en base a esta sarna, si es una sarna clásica o una sarna noruega o costrosa. De eso va a depender. Entonces es algo que está en nuestras manos y que lo podemos hacer continuamente. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la excelente ponencia del doctor Raúl Seminario. Gracias. ¿Hay alguna pregunta en el Zoom? Muy bien. Solo una pequeña o algo que te quiero preguntar. Se ha hecho varios estudios, sobre todo post pandemia, se hicieron para diferentes tipos de cosas el uso de ivermectina en niños que no cumplían pues los 15 kilos, que es el límite, si no eran más pequeños, y no encontraron mayores diferencias o mayores problemas de tipo de efectos secundarios. Entonces a veces, como tú muy bien has dicho, la loción de permetrina no sirve para nada cuando se trata de acarosis. Y actualmente no sé, no estoy seguro, no hay la crema de permetrina, o sí, porque el Destolit, que es el comercial, no hay, ¿no? Entonces, ivermectina en crema o ivermectina oral en menores de 15 kilos, ¿te parece que sería una opción? Mire, doctor, claro, yo le voy a hablar en base a lo que recomienda la Asociación Internacional de Control de la Sarna. Pero hemos usado ivermectina en niños menores de 15 kilos y mayores de 10, porque también se puede usar ivermectina por encima de los 10 kilos, o sea, tenemos un rango ahí. Pero sí tenemos permetrina aquí como genérico, acá en Iquitos, sí tenemos. Hay permetrina, claro, no está la marca que usted menciona, no está la marca porque no sé por qué no viene, pero sí es un buen producto también. Pero el benzoato de bencilo sí es muy abrasivo para nuestros niños pequeños, sí es intolerante realmente. Muy bien. No hay. Muy bien, agradecemos al doctor Raúl Seminario por su excelente exposición. Muchas gracias, doctor. Gracias. Ha sido usted muy amable. Gracias.